call is now being recorded. Thank you. Listo, muy buenas tardes, bienvenidos. Siendo 9 de marzo del año 2021, vamos a dar inicio a la jornada del día de hoy. Bienvenido Mayerly Alejandra Villa, Joana Alejandra Bermúdez, bienvenidos todos. Vamos a continuar con el simulacro que les había yo entregado a ustedes en su Classroom. Entonces, compartiendo la pantalla con ustedes, aquí tienen el Classroom y el simulacro es el S11E1. Ustedes lo tenían dividido en dos partes. La primera la tenían que entregar en marzo, la tenían que entregar el domingo, se publicó para entregarle el lunes y hoy entregan la segunda parte, ¿listo? Con base en eso, vamos a desarrollar el día de hoy este solucionario, ¿listo? Para el día de mañana, entrar a trabajar el solucionario que trabajaron ¿cuándo fue? El sábado que hicieron el solucionario interactivo, ¿se acuerdan el simulacro que hicieron? Entonces, para ello, vamos a dar inicio, permítanme, no es, permítanme ya, ¿dónde está el simulacro? Ah, aquí está, saquémoslo de aquí. Listo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Chicos y chicas que por lo visto hoy solo vinieron ustedes, ¿alguna pregunta? Mientras descargamos las diapositivas. ¿Cómo les ha ido con los solucionarios? Cuénteme todo. Bueno. Hola. Juan Camilo, bienvenido. Cuéntame, ¿alguna pregunta? ¿Cómo les ha ido hasta el día de hoy con los solucionarios? ¿Cómo van todas las propuestas? Bien, profe, ninguna pregunta. No está ninguna. Eso, Juan Camilo, me alegra. Hoy vamos a tratar de hacer el solucionario más rápido para que ustedes en las 2 horas alcancemos a terminarlo, ¿listo? Cualquier duda que tengan, inmediatamente me la preguntan y vamos a arrancar. Chicos, entonces, la pregunta 92 del solucionario decía: a continuación se esquematiza una reacción reversible y un sistema en el cual la reacción puede desplazarse a la derecha para generar el producto o hacia la izquierda para descomponerse en los reactivos. Eso es una reacción en el equilibrio. Entonces lo que nos está diciendo es los reactivos A más B, que en este caso si hiciéramos correctamente sería A, una sola molécula, B tiene 3 moléculas, entonces sería B3, 3 de B, reaccionan para formar 2 del producto C. Listo, pero resulta que estas 2 también se descomponen y pueden formar los reactivos. Entonces estamos en un sistema que está en equilibrio químico. Equilibrio. Listo. Entonces, como una balanza, la cantidad que haya de C se equilibra para mantenerse constante, mientras que la cantidad de A y B también para nunca desplazarse. Entonces, si uno desaparece, los otros compensan esa pérdida, ¿listo? Para equilibrarse. Entonces, un estudiante descubre que cuando la reacción se encuentra en equilibrio, hay tanto productos como reactivos, es decir, las 3 especies coexisten. Una manera de favorecer que la reacción se desplace hacia la derecha es extrayendo todo el producto de la reacción. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma nosotros logramos tomar el producto C y lo sacamos de la reacción. Cuando sacamos el producto C, lo retiramos de la reacción, aquí quedará un vacío. En ese caso, muy posiblemente la reacción para equilibrarse va a buscar convertir a totalidad A y B en C, miren, desplazando casi toda la reacción hacia la derecha, ¿listo? Si estoy retirando C constantemente, la reacción se irá desplazando en su totalidad hacia la derecha, ¿listo? Entonces, una manera de favorecer que la reacción se desplace hacia la derecha extrayendo todo el producto de la reacción. Cuando se hace esta modificación al sistema, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? Porque A va a estar reaccionando fuertemente con B para producir el C que estoy extrayendo. Entonces,
Para establecer el equilibrio, el sistema busca formar la sustancia que se extrajo. Muy bien. A va a reaccionar fuertemente con B para recuperar el sistema. Pues esta sería una respuesta correcta hasta ahora. Veamos la B. B, cuando se extrae el producto, aumenta el tamaño de las moléculas. Falso, en ningún momento al retirarse, A y B están cambiando su naturaleza química, entonces no pueden aumentar tamaño. ¿Listo? C, el producto se descompone completamente para formar mayor cantidad de reactivos. Si lo estoy retirando del sistema, si estoy haciendo esto cercano a cero, no es posible que él se me descomponga para devolverse. Entonces, si él no está, no puedo descomponer algo que estoy retirando del sistema, entonces falso. D, cuando se extrae el producto aumenta la temperatura. En ninguno de los casos estamos hablando de aumento de temperatura en el sistema, entonces respuesta correcta de la 92, la A. ¿Listo, chicos? Cuando tengan un sistema en equilibrio, siempre el retirar los productos desplaza el equilibrio hacia la derecha. ¿Listo? El retirar reactivos, por ejemplo, va a desplazar el producto hacia la izquierda. De acuerdo a lo que yo retire, voy a tener que se me desplaza hacia ese lado para compensar la pérdida. ¿Listo? Siempre se van a generar. Aquello que yo retire es aquello que voy a producir en la reacción. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Seguimos con la 93. La 93 dice, la siguiente es la configuración electrónica del átomo neutro de flúor. Listo. Átomo neutro de flúor. La configuración electrónica es esto. La configuración electrónica a nosotros nos describe, nos da la información de dónde están ubicados los electrones en ese átomo. Asimismo nos describe algunas características del átomo que vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, los números en la configuración electrónica, ¿alguien sabe qué significan? ¿Qué significa S1 y qué significa S2? Rápidamente. Joana, Keiner, Mayerly, ¿alguno de ustedes sabe qué significa? El nivel de energía. Exactamente, Esteban, muchas gracias. ¿Qué es el nivel de energía? Recuerden que tenemos un átomo en el cual está el núcleo y alrededor de él tengo girando en órbitas cuantizadas, eso es lo que establece la teoría atómica, girando en órbitas perfectamente esféricas, relativamente y cuantizadas, los electrones. Entonces, la primera órbita va a ser nivel 1, la segunda órbita nivel 2, la tercera órbita nivel 3, y eso nos indica los números. LS, la letra S, ¿qué significa? Dentro de esas órbitas yo voy a tener algo que se conoce como orbitales. ¿Qué son los orbitales? Son zonas de alta probabilidad, de encontrar el electrón. El electrón. Entonces, al ser una zona van a tener varias formas. Tienen la forma de una esfera, cuando se trata del orbital S, la forma de 3 pétalos, 8 alargados, cuando se trata del orbital P. ¿Por qué 3? Porque hay uno en el eje Y, otro en el eje X que estaría acostado así, y otro en el eje Z que simplemente entra y sale del plano. ¿Listo? Entonces, el S me está diciendo que es un orbital esférico, y el P ya me describe uno de estos orbitales. Miren, ahí está. El S solo me permite albergar 2 electrones, solo pueden existir 2 electrones por orbital. 2 caben en un S, por eso tenemos el superíndice 2, 1S2, 2S2, y en el P ¿cuántos caben? Por cada 8, por cada orientación puedo poner 2 electrones, entonces tengo 3 orientaciones, por tanto voy a tener un total de 6 electrones que caben ahí. ¿Listo? En este caso miremos, solo llega a 5, es decir que el último orbital P no tiene o no cuenta con un electrón en el sistema. ¿Listo? Este, por ejemplo, quitémoslo. Listo. Y ese es el átomo neutro de flúor, que me indica que en su capa tiene 9 electrones. Cuento 2 en el primero, si aquí en el 1 habrían 2 electrones, que en este caso vamos a dibujarlos bien, ambos tienen que quedar en sentidos opuestos, habrían 2 electrones. En el 2 habrían 2 más 5, 7, 1, 2,
3, 4, 5, 6 y 7. Ya nosotros sabemos que esos 7 electrones que están en el orbital, en el nivel 2, realmente se encuentran ubicados. 2 en el nivel S y 5 en el nivel P, ¿listo? Pero nos da un total entonces que el flúor tiene como tal 9 electrones. ¿Listo? ¿Hasta ahí perfecto? ¿Vamos bien, muchachos? Eso me indica, de acuerdo con la configuración electrónica, es correcto afirmar que la estructura del átomo de flúor A se compone por A, 5 protones. Nosotros ahí no sabemos cuántos protones tiene, ¿no? Pero si el átomo es neutro, ¿cuántos protones debe tener? ¿Alguno de ustedes ya sabe esa parte? ¿Cuántos? Eso. Tengo 9 electrones, es decir, 9 cargas negativas. Si el átomo es neutro, es decir, su carga es igual a 0, ¿cuántos protones deben haber? 9. Exactamente, 9 protones. 9 cargas positivas anulándose con 9 cargas negativas. Exacto, entonces tiene 5 protones, falso. B, 7 electrones, falso porque contamos que tiene 9. C, 9 electrones, muy bien, sería la respuesta correcta. D, 14 protones, falso porque sabemos que tiene 9 para hacer un átomo neutro, entonces 93. Respuesta correcta la D, a la C, perdón. Ahí, ¿cómo vamos, chicos? Entendimos esa parte, entendimos a grosso modo para qué me sirve la configuración electrónica. Ella me va a decir cuántos niveles tiene y en esos niveles cómo están ubicados los orbitales y cuántos electrones hay por cada orbital. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hola. Bien. Entonces, continuamos. La 94 dice, algunas planchas almacenan agua en un tanque y transforman energía eléctrica en calor. Esa transformación de energía permite, ¿listo? A, se produzca vapor y este ayuda a la eliminación de arrugas. Ah, listo, como ya me están hablando de arrugas, ustedes ya saben a qué plancha están refiriendo, simplemente tenemos una placa metálica en la parte inferior, aquí hay un reservorio donde comúnmente almaceno agua, y acá hay una manigueta para agarrarlo, y eso es una plancha para ropa. Acá está la tela arrugada. La idea es que la energía que entra aquí a través del cable se hace pasar a través de una resistencia. Esa resistencia, como es un metal, ustedes ya saben que cuando yo paso energía eléctrica a través de un metal, el metal por fricción entre los electrones y las partículas que hay ahí, se empieza a calentar. Eso se conoce como efecto Joule o efecto Joule. ¿Listo? Ese efecto dice que siempre que usted va a pasar una corriente eléctrica por un elemento conductor o semiconductor, él se va a calentar dilapidando parte de la energía en forma de energía térmica, entonces se dilapida en forma de calor. ¿Listo? Ahorita, esa transformación de energía que hace, además de eso yo tengo agua, el agua que pasa está en estado líquido, ahora pasa a través de la placa caliente. Cuando pasa a través de la placa caliente, ¿en qué se convierte? Se convierte rápidamente en vapor. Ese vapor caliente, entra en contacto con la superficie de la ropa y básicamente lo que nos ayuda es a alisar y quitar las arrugas más rápido, ¿cierto? Los que han planchado y hemos planchado con plancha de vapor, nos damos cuenta de que eso ayuda principalmente a alisar las arrugas. Entonces, A, permite que se produzca vapor, muy bien, y este ayuda a la eliminación de arrugas, muy bien. Veamos la B que dice que la plancha se haga más pesada y el peso elimine las arrugas. No es el peso de la plancha, no es la M por la gravedad lo que me ayuda a mí a aplastar las arrugas. Por eso comúnmente usted tiene que usar la plancha y usted mismo va aplanando, ¿listo? Entonces, no es el peso el que cambia. El aire que circula entre la plancha y la ropa, es decir, este aire que entra aquí, es el que elimina las arrugas. Falso porque el aire entra frío y recuerden que para eliminar las arrugas se requiere una variación de temperatura, un calor aplicado, entonces no. La D, que el agua del tanque permanezca líquida. Falso porque vemos que apenas se pasa a través de la plancha, se
evapora, pasa a estado de vapor porque la plancha se encuentra caliente. Entonces no va a permanecer líquida. Respuesta correcta, efectivamente, como están diciendo los compañeros de la 94, es la A. El agua se convierte a vapor y eso ayuda a calentar fácilmente el sistema. Y eso ayuda a que las arrugas se eliminen fácilmente. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, muy bien. Ahora, la 95 reza de la siguiente forma. La hemoglobina es una molécula encargada del intercambio de gases en los alvéolos pulmonares. Vamos a hacer un esquema rápido de cómo funciona eso. Entonces, tengo la tráquea, a través de la cual ingresan los gases, llegan a los bronquios, que son las ramificaciones del sistema respiratorio, perdón mi dibujo, y ahí se hacen cada vez más finos hasta que llega algo que se llama alvéolo. Y entonces ya el intercambio entre esas masas esponjosas que tenemos, que se llaman como tal pulmón. Entonces los alvéolos, ¿qué hacen? El aire que llega aquí, los gases que llegan aquí, entran y se pasan al pulmón y ahí rápidamente son llevados a la sangre. Eso ayuda a realizar el intercambio. Y de la sangre nuevamente pasan al alvéolo y son sacados. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice aquí? La unión de la hemoglobina con el monóxido de carbono. ¿Por qué monóxido de carbono? Porque entre los gases que entran tenemos oxígeno, nitrógeno, helio, dentro de los normales, pero también tenemos que entrar CO2 más CO, monóxido y dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de carbono. El dióxido de carbono no es tan contaminante porque él comúnmente se obtiene en la reacción, entonces el organismo está acostumbrado a liberarlo, ¿listo? Y a tratar con él. Pero el problema es esta belleza, el problema es el monóxido. Comúnmente nosotros no tenemos en nuestro organismo y ya vamos a ver qué pasa. El monóxido de carbono tiene una unión más fuerte con la hemoglobina que el oxígeno. Es decir, aquí, justo aquí, hay una molécula llamada hemoglobina. La hemoglobina es un sustrato grande, muy grande, orgánico, que tiene en su centro vinculado un núcleo metálico de hierro. Hierro 3+. ¿Listo? Él entonces está ahí esperando electrones. En ese proceso de esperar electrones llega el oxígeno y reacciona con él de manera reversible, simplemente literalmente es como si se encajara con él y se montara aquí arriba. ¿Listo? Entonces una molécula de oxígeno llega, forma ese enlace estable ahí con el hierro y se enlaza allá arriba. ¿Listo? Haciendo un enlace covalente coordinado. Pero resulta que ellos viajan por la sangre y cuando llegan a la célula, este oxígeno es entregado a la célula. Otra vez la hemoglobina vuelve a quedar como 3+, otra vez viaja y se establece literalmente un equilibrio químico entre las dos especies y eso permite el proceso de oxigenar y desoxigenar la sangre. Llevan oxígeno a este lugar, lo entregan y se viene sin oxígeno, vuelve a los pulmones, le carga molécula de oxígeno y vuelve y se pega. ¿Qué pasa? Que el CO llega a esa molécula, tiene gran afinidad por el hierro 3+, llega y reacciona con él. ¿Listo? Y nuevamente se adhiere aquí al oxígeno. ¿Listo? Pero este enlace es mucho más fuerte. Entonces, cuando él llega a la célula que tiene que entregar el CO, lo tiene que entregar a la célula, esto no ocurre. El CO se queda adherido a la molécula de hemoglobina. Por tanto, no hay un equilibrio entre estas dos especies. ¿Listo? De la molécula que está enlazada al CO, esta molécula queda inactiva. Ya se le pegó el CO y ahí se queda. Entonces, constantemente, por cada molécula que yo ingrese de CO, voy perdiendo una molécula de hemoglobina. ¿Listo? ¿Sí ven el problema? Y si pierdo todas las moléculas de hemoglobina, no hay forma de que me transporten el oxígeno desde los pulmones hasta las células que lo necesiten. Entonces empiezan los procesos conocidos como asfixia. ¿Listo? Entonces, el monóxido de carbono, al no ser un compuesto comúnmente conocido por el organismo y al tener una alta afinidad por la hemoglobina, tiende a degradar la hemoglobina y causar procesos de asfixia. Vamos a ver. Tomas la información anterior, una alta concentración de monóxido de carbono en el organismo
puede generar problemas de salud porque se disminuye el transporte de monóxido de carbono en los tejidos pulmonares. Falso, o sea, a mí no me interesa que se disminuya el transporte de monóxido, entonces mejor para mí que se disminuya. Falso. B, el monóxido de carbono destruye las moléculas de hemoglobina de la sangre. Muy bien. Podría ser, simplemente, aquí hay un error que dice que las destruye. Hay una diferencia entre inactivar y destruir. ¿Listo? Usted ya la conoce. Una cosa es yo dejarlo usted inactivo, dormirlo, pero que usted técnicamente no ha sido destruido, y otra cosa ya es destrucción total. ¿Listo? Entonces, por esa razón, podemos dejarlo ahí como en medio buena. ¿Listo? La dejamos ahí. C. Disminuye el transporte de oxígeno hacia las células. Miren, por cada molécula de hemoglobina que pierdo es una molécula de oxígeno que dejo de entregar a una célula. Esa también es correcta. Y no le encuentro fallas en su lógica. Y la D dice, D, si aumenta la cantidad de oxígeno libre en la sangre, no, porque el oxígeno en los alveolos lo entregan a la hemoglobina. Y ahora, si lo entrega a la sangre, puede quedar como oxígeno libre, bien, en la sangre sin disolverse y sin que lo transporten, pero no va a causar una efervescencia en la sangre. Falso. Él queda como oxígeno disuelto. ¿Listo? Entonces, el único que vamos entre la B y la C, y la B la descartamos porque no se está destruyendo la hemoglobina, se está inactivando. Entonces, respuesta correcta de la 95, la C. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Esa la comprendimos? Sí, profe. Listo. Entonces, ahora sí, continuemos. La 96 dice, un recipiente con una pared móvil tiene un gas en su interior. Inicialmente el recipiente está a temperatura ambiente. Luego se acerca la llama y se observa que la pared móvil se desplaza hacia arriba como se muestra en la figura. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo un recipiente a una temperatura 1. Al acercarlo a la llama, obviamente la temperatura va a aumentar. Entonces, T1 es mucho menor y T2 aumentó. Cuando T2 aumenta, ¿yo qué estoy haciendo? Aquí habían particulitas. Listo. Cuando yo les agrego temperatura, les estoy aplicando energía, entonces les estoy haciendo que su energía cinética aumente, les estoy haciendo mover más rápido. Al hacer mover más rápido, pues ellas se van a desplazar lo más lejos posible que puedan con la nueva energía que les llegó. Y eso hace que, si no mantengo la presión aquí fija, el volumen se expande. Entonces aquí hay un volumen 1 que es pequeño y aquí va a haber un volumen 2. Entonces de ahí sale una de las leyes de los gases que nos dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. A mayor temperatura, mayor volumen, y a menor temperatura, menor volumen, porque simplemente le estoy dando energía a las moléculas para internamente moverse más. Y al moverse más, pues van a llegar más lejos y por tanto van a ocupar un mayor volumen. ¿Listo, chicos? Entonces, ahora, si la pared móvil se mueve hacia arriba es porque al aumentar la temperatura del gas, aumenta su volumen. Muy bien, eso es lo que nos dice la ley de los gases, pero descartemos la B. B, la llama ejerce una fuerza sobre la pared móvil. Falso, la llama solo está entregando energía. ¿Listo? La llama solo entrega energía. Listo. La C, al aumentar la temperatura del gas, se incrementa su masa desplazando la pared. Recuerden que solo estoy aumentando energía, las partículas en el interior del gas se mantienen constantes. Solo cambio la masa si hago una reacción química en el proceso. Pero como aquí no estoy realizando ninguna reacción, solo estoy calentando esas partículas, no estoy aumentando la masa en ningún momento. ¿Listo? Entonces, descartado también. Y ahora nos queda la C. La D nos dice lo siguiente. La llama ejerce presión sobre la pared móvil. Nuevamente la llama solo está generando un aumento de la energía interna del sistema. Por tanto, no estoy aumentando la presión del mismo. ¿Listo, chicos? Eso estaba fácil. Descartamos las tres. Nos quedamos únicamente con la A. Y la A que nos dice que la 96, la respuesta correcta es la A. Si aumenta la temperatura, va a aumentar el volumen del sistema. Y ahí tenemos las leyes de los gases para ese sistema. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta?
¿Cierto que estaba fácil hasta ese punto? ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo. Y de paso reviso que no están teniendo ninguna pregunta en el chat, entonces bueno, asumo que vamos bien hasta el momento. Ahora sí, continuemos. Está. Con una cauchera un niño lanza una pequeña roca hacia la rama de un árbol que se encuentra por encima de él. Aquí tenemos dos fenómenos, ya los vamos a evaluar. Si T1 es el instante en que la roca pierde contacto con la cauchera, listo, entonces T1, tengo mi cauchera, perdón el dibujo tan raro que voy a hacer, pero tengan acto de fe. Esto es la horquetica de la cauchera, aquí hay un caucho pegado, ¿listo? Y aquí está mi proyectil, aquí está mi piedra. ¿Listo? Entonces, ahora sí, dicen que T1 es el momento en el cual ella ya salió disparada de aquí y justo cuando deja de entrar en contacto, justo cuando va aquí es lo que yo llamo T1. ¿Listo? Yo la lancé en una trayectoria a intentar pegarle a una rama de un árbol que se encuentra encima del niño. Entonces, esto de acá es el árbol, aquí está la rama. Entonces, T2 es cuando llega acá arriba. ¿Listo? Y T2 es el instante en el que alcanza la máxima altura. Se puede afirmar que la energía cinética de la roca... vamos a ver la energía cinética, entonces veamos. Energía cinética que es igual un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso es lo que me van a preguntar. Ahora sí. Ya hemos hablado aquí en este curso hasta el cansancio de la energía cinética. Y hemos visto que cuando está en lo más alto, ¿qué valor adquiere? Cero. Exactamente. ¿Y por qué adquiere el valor de cero? Porque pues al alcanzar la altura máxima como que pues, deja de avanzar, podría decirse. Se convierte en energía potencial. Exactamente, Camilo. Esa parte es importante. Se convierte en energía potencial. Pero también tenemos que ver que justo cuando alcanzas la mayor altura de un tiro parabólico, comúnmente aquí arriba, la máxima altura, la velocidad del sistema se hace cero. ¿Se acuerdan ustedes del ejercicio que veíamos que en el eje Y estaba actuando la proyección de la velocidad en Y y la masa por el peso, por la gravedad, o sea, el peso, y que en algún punto la velocidad en Y se anulaba y se detenía? Por eso aquí en el punto máximo, la velocidad de la partícula es cero, y si la velocidad de la partícula es cero, la energía cinética se hace igual a cero en T2. ¿Listo? Ahora, hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Bien. Ahora, T1 es el conflicto. Vamos a ver qué pasa en T1. En T1 me pregunta cómo es la energía cinética. Aquí, la energía cinética debe ser, aquí debo tener la velocidad máxima, la que le imprimió toda la resortera, ¿listo? Entonces, velocidad máxima, por tanto, la energía cinética debe ser la máxima que yo tengo. ¿Listo? A medida que va subiendo la piedra, se desacelerando, perdiendo velocidad y por tanto perdiendo energía cinética hasta que llega arriba y la energía cinética es de cero. Entonces aquí tengo la máxima. Entonces veamos a ver. Aquí dice A, aumenta hasta T1. B, aumenta hasta T1. C, disminuye hasta T1. D, aumenta durante toda la trayectoria. Ahí no nos están diciendo como si algo existiera antes de T1. Veamos a ver qué pasa. Antes de T1 te voy a considerar este otro fenómeno. Antes de que la roca salga. Aquí, cuando la piedra está justo en su mano, la velocidad que tiene, ¿qué velocidad es? Cuando está aquí en su mano y usted no ha soltado la piedra, ¿qué velocidad tiene la piedra en ese punto? Cero. Exactamente. Velocidad igual a cero. Cuando usted la suelta ya empieza a adquirir más velocidad hasta que en este punto, justo en T1, cuando sale, adquiere la velocidad máxima. Entonces, que en este recorrido que tenemos aquí, antes de salir, antes de T1, la energía cinética va a estar efectivamente aumentando. Aumentando, llega a su máximo y a partir de ahí empieza a disminuir porque va en un tiro parabólico disminuyendo la velocidad, desacelerando. Entonces, aumenta hasta T1, muy bien. Y a partir de ahí disminuye hasta llegar a 0 en T2. Muy bien, tenemos que en T2 es igual a 0. Hasta ahí va la A. La B dice, aumenta hasta T1, muy bien. Y a partir de ahí se mantiene constante. Falso porque la velocidad
no se mantiene constante, la velocidad empieza a decrecer. C, disminuye hasta T1, falso, porque hasta T1 estoy acelerando el sistema, entonces estoy aumentando cada vez más velocidad, estoy aumentando cada vez más energía cinética. Y a partir de ahí aumenta, falso, porque desde T1 hasta T2 empieza a decrecer. Y la D dice, aumenta durante toda la trayectoria, falso, porque vemos que desde que la lanza hasta T1 se aumenta, pero de T1 cuando sale la cauchera hasta la rama empieza a decrecer. Falso, respuesta correcta, como dijo Camilo, es la A. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Esta parte estaba fácil, ¿cierto? La 98. Un estudiante dejó una naranja y un vaso de agua en un lugar abierto. Ahí a la intemperie. Al cabo de 3 días observó el crecimiento de una masa algodonosa de un color oscuro únicamente en la naranja. Entonces observó el crecimiento posiblemente de un hongo en la naranja. Entonces él establece lo siguiente. Él dice, ningún tipo de microorganismo crece en el agua. Aquí, ningún tipo de microorganismo. Cuando yo digo ningún tipo, estoy haciendo referencia a que todos los microorganismos que yo conozco, esto es un todos los microorganismos que yo conozco no crecen en agua. ¿Cierto? Eso es lo que yo digo, ningún tipo, ningún hombre, ninguna mujer, ningún profesor hace tal cosa. Es todos, ¿listo? Sin embargo, en un libro encontró la siguiente información. En el agua se encuentra la Escherichia coli. La E. coli, una bacteria que causa una enfermedad intestinal. Ahí entramos nosotros a desarrollar qué es una bacteria. Una bacteria es un organismo unicelular, es decir, formado por una célula. Al ser formado por una célula, también lo puedo yo considerar como un microorganismo. ¿Listo? Ustedes ya saben lo que es una bacteria, fácilmente es una celulita, en su exterior tiene una membrana que lo protege, como una pared celular que lo protege, tiene flagelos por aquí o tiene cilios que le permiten adherirse a la superficie para desplazarse y le dan movimiento. Y en su interior tiene ADN y ella realiza todas las funciones vitales ahí. Eso es una bacteria, entonces un organismo que se puede considerar un microorganismo. Y dice que ese microorganismo vive en agua. Es decir, que ya hay un microorganismo que vive en agua. Entonces yo no puedo decir que todos los microorganismos, todos no viven en agua, sino que yo podría pensar algunos microorganismos crecen en agua. ¿Listo? No puedo decir ningún tipo. Ahí está el error. ¿Listo? Ahorita sí. Haciendo esta nueva, con base en esta nueva información, ¿qué debería hacer el estudiante con su conclusión? ¿Esta conclusión está bien? Ningún microorganismo, ningún tipo de microorganismo crece en agua. Eso está mal, porque ya hay uno que crece en agua, que es la Escherichia coli, entonces eso es falso. Si es falso, muy posiblemente yo voy a tener que cambiarla. Entonces, A, mantenerla, falso. Porque los microorganismos de la naranja no son los mismos que viven en agua, no se está diciendo todos los microorganismos, no está diciendo los de la naranja únicamente. B, modificarla, muy bien, porque el 90% de la estructura de los microorganismos se compone de agua. Es diferente componerse de una sustancia a poder vivir en ella. Por ejemplo, el humano. Usted tiene 70% de agua, muy bien, pero cuando se sumerge en agua durante mucho tiempo, usted se ahoga. Usted no puede, por esa razón, decir que va a vivir en un medio acuoso. Entonces, no me interesa que el 90% de los organismos esté compuesto de agua. No funciona así. C, mantenerla, ya sabemos que es falsa, porque de existir microorganismos en el agua se observarían algunas masas algodonosas. Falso, no todos los microorganismos se aglomeran para formar tejidos macro. ¿Listo? Algunos viven como la Escherichia coli, cada uno por su lado. Y la de modificarla, muy bien, porque las bacterias son microorganismos que pueden existir en ambientes acuáticos. Exactamente, acabamos de confirmar que hay una bacteria que vive en medio acuático, por tanto, ya su teoría que ningún microorganismo crece en el agua se cayó. Entonces la 98, respuesta correcta, la D. ¿Hace alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Muy bien. Esta ya la habíamos visto antes, pero con la forma de la siguiente pregunta.
Se muestran ciclos biogeoquímicos. Bio porque hay organismos vivos, geo porque interfieren las rocas o el medio geológico, y químico porque comúnmente es de un elemento que migra o fluye a través de los sistemas. Entonces, biogeoquímico en un ecosistema marino. Ahí los tenemos. Ahorita, en las últimas décadas la población de fitoplancton se ha reducido de manera considerable. Busquemos entonces ahorita sí, busquemos el fitoplancton. Aquí está el dichoso fitoplancton, es esta belleza de aquí. Listo. ¿Se ha visto reducido? Y se ha afectado el equilibrio en los océanos. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones es una consecuencia probable de la disminución de fitoplancton? Bueno, entonces supongamos que lo voy a eliminar aquí. Fitoplancton no existe. Entonces, tengo dos problemas aquí. El primero es, los peces que se alimentaban de fitoplancton van a empezar a padecer. O la otra es que, miren, ellos cogían CO2 y lo absorbían. Esa es la flecha que indica aquí. Perdón, voy a cambiarla de otro color para que no quede tan. Esa flecha de aquí es la absorción de fitoplancton. Listo, absorbían CO2 el fitoplancton y de alguna otra forma al consumirlo ayudaban a que los peces también absorbieran ese CO2. ¿Listo? Entonces, dos opciones, o se van a morir los peces o se va a dejar de absorber CO2. Vamos a ver qué nos dicen. Los peces tendrán que consumir más fitoplancton para absorber más CO2 atmosférico. La pregunta es, los peces, ¿de dónde van a consumir más fitoplancton si no hay? Entonces, no tiene lógica. Si no hay fitoplancton, pues los peces no van a consumirlo, donde se van a ver afectados. B, el carbono atrapado en el fondo liberaría las moléculas de oxígeno para la respiración de los animales. Los depósitos de carbono están aquí en el suelo, ¿listo? Para liberar carbono tendríamos que CO2, liberar oxígeno, tendría que pasar a carbono más oxígeno molecular. Este proceso solo ocurre, y esta reacción de descomposición solo ocurre cuando hay descargas eléctricas muy fuertes en un medio, ¿listo? ¿Por qué? Porque vemos que el carbono está pasando de más 4 a 0. Entonces, ese más 4 a 0 indica que se requiere que sobre él caigan, sobre él estoy haciendo un proceso de reducción en 4 electrones. Y el oxígeno pasa de menos 2 a 0, lo que indica que estamos liberando 2 electrones. Hay un proceso de oxidorreducción y eso solo ocurre cuando tengo descargas eléctricas o procesos que me entreguen electrones principalmente. ¿Listo? Y ahí sí libero CO2 a la atmósfera. Eso comúnmente no ocurre, entonces, solo porque el fitoplancton esté desapareciendo, esta reacción no se va a dar. Falso. C. El CO2 atmosférico se acumulará en el aire al no poder ser absorbido ni depositado en el fondo. Miren, recuerdan que yo les decía que la absorción de CO2 se va a ver afectada. Entonces, ahorita, ¿dónde me están diciendo que queda acumulado? Se queda acumulado acá arriba. Como el fitoplancton era el que me lo cogía de aquí en la superficie y me lo bajaba al fondo del océano, ya no vamos a realizar eso, entonces esa podría ser una. Descartemos la D. La fotosíntesis aumentaría. La fotosíntesis está acá en los árboles. Los árboles ni cerca tienen nada que ver con el fitoplancton, entonces descartado. Respuesta correcta la C. El CO2 quedará absorbido en la parte superior. Respuesta correcta la C. Bien, chicos, hasta ahí, ¿alguna pregunta? La 100 ya la habíamos visto, simplemente consiste en que tengo mercurio atrapado en el sistema, una pequeña cantidad la absorben las plantas, se acumula en las plantas, luego pasa a los peces herbívoros, se acumula en los peces herbívoros son alimentados por el pez carnívoro, se acumula en el pez carnívoro y por último llega al depredador superior, que sería en este caso la garza, donde tengo una acumulación y una concentración de mercurio más alta. A medida que voy subiendo en la red trófica se va acumulando. El mercurio presenta bajas concentraciones en los productores y se va acumulando su concentración en los diferentes niveles tróficos. ¿Cuál de las siguientes es una posible explicación de este fenómeno? Pues la lógica es que el mercurio se va acumulando y va subiendo y va siendo almacenado. Entonces, la presa se come a su objetivo, perdón, el depredador se come a su presa contaminada, acumula el mercurio en su interior, luego ese depredador es depredado por otro depredador mayor y el depredador mayor se alimenta del mercurio que yo tengo, se va acumulando. Los peces tendrán que consumir, perdón, esa no es. Los consumidores terciarios, es decir, estos de acá, absorben el mercurio directamente del agua, mientras que los productores lo transforman del medio. Falso. Esta garza está adquiriendo el mercurio como vemos aquí en la red trófica del pez, entonces, falso.
B, la población de productores es muy baja para absorber todo el mercurio disponible en el agua. No me están diciendo que la población debe ser alta o baja para obtenerlo, simplemente me están diciendo que queda absorbido en ellos y luego se come. Entonces no indica, no importa la cantidad. C, los productores al absorber grandes cantidades de mercurio mueren. ¿A los productores cuáles son? Serán las algas. Si ellos mueren, los peces morirán al no tener que comer los peces herbívoros. Si los peces herbívoros mueren, el pez carnívoro muere porque no tendrá peces de que alimentarse. Y si el pez carnívoro muere, la garza muere porque no tendrá que alimentarse. Entonces, ¿qué mercurio aparecerá? No aparecerá nada de mercurio porque todos se han muerto en el proceso. Entonces, descartado también. Y nos queda la D. Los consumidores ingieren el mercurio acumulado en el tejido de sus presas. Muy bien. Los herbívoros, ¿de dónde lo ingieren? De la planta que lo acumuló en su tejido. Los depredadores carnívoros, ¿de dónde? Del pez herbívoro que lo acumuló en su tejido. ¿Y la garza de dónde? Del pez carnívoro que lo acumuló en su tejido. Respuesta correcta, efectivamente la 100. Tenemos la D. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Chicos? No, profe, todo claro. ¿Listo, Keiner? ¿Listo, Juan Camilo? Vamos para la 101, dice. La siguiente tabla contiene las características de algunos métodos de separación. La filtración, todos sabemos que es filtrar. Para separar un sólido, separar sólidos no solubles de un líquido. Entonces, tengo mi filtro, hago pasar el líquido y ahí me quedan retenidos los sólidos. Bien. Magnetismo, separa sustancias magnéticas de sustancias no magnéticas. ¿Cómo funciona eso? Usted tiene los dos sólidos ahí o las sustancias, coloca un imán arriba y todo lo que sea magnético se le va a pegar al imán. Lo que no sea magnético, pues, va a quedar en la parte de abajo. Y finalmente dice, separar un sólido, evaporación, separar un sólido soluble de un líquido, únicamente se recupera el sólido. ¿Listo? Entonces usted tiene su sistema, lo que hace es por lo menos agua con sal, están solubles ahí, entonces usted evapora el agua y al final le queda únicamente la sal. Por eso sí que solo el sólido se recupera. Entonces vamos a ver qué dice. Un estudiante tiene una mezcla que contiene limaduras de hierro, que es un sólido magnético, es decir, si es atraído por un imán, trozos de carbono, que es un sólido no magnético. Entonces, entonces ¿yo qué tengo? Tengo mi vasito y ahí tengo carbono, tengo hierro, y además de eso dice que tengo alcohol. ¿El alcohol qué es? El alcohol es un líquido. Entonces tengo un líquido y dos sólidos. ¿Cómo haría yo para separar? Usted me encuentra el anterior. ¿Cuál de los métodos el estudiante podría emplear para separar los tres componentes? Vamos a separar los tres. ¿Cuál es el primero que usted utilizaría? Lo primero que yo pensaría en hacer podría ser infiltrarlo. Después de filtrar, ¿qué voy a tener? Tengo mi filtro. Entonces, aquí en el papel va a quedar atrapado el sólido. Y acá abajo voy a tener el líquido, ¿cierto? ¿Cuál sería el líquido? Entonces, sale el alcohol del sistema. Ahora, ¿qué tengo? Tengo dos sólidos. Ya quité el alcohol, ahorita solo voy a tener hierro arriba o ahí mezclados, hierro y carbono. Ahorita, acá encima, les coloco un imán. ¿Qué va a pasar? El hierro, las limaduras de hierro, se van a pegar al imán porque es un sólido metálico. ¿Listo? Y el carbono me va a quedar allá, entonces voy a tener simplemente al final el carbono. En el primer paso de la filtración obtuve el alcohol, obtuve el líquido, muy bien. En el segundo separo el hierro del carbono, entonces ahí los obtengo todos y cada uno, busquemos eso. Ah, evaporación solamente, no, porque se me iría el alcohol y me quedaría la mezcla de hierro y carbono, pero no la separaría. B, filtración, muy bien, separo el alcohol y luego magnetismo, separo los dos sólidos. Respuesta entonces hasta ahí, tenemos que, la respuesta sería la B. La C dice magnetismo solamente, si yo coloco el imán, solo sacaré el hierro. Probablemente el alcohol y el carbono me queden allí, entonces no se puede. Y de magnetismo y evaporación, yo separo por magnetismo el hierro, muy bien. Luego cojo y caliento, es decir, el etanol se me va.
el alcohol se me va y me queda el carbono, muy bien. No tienen fallas en la lógica, simplemente la única falla es que usted no está recuperando el alcohol. Y arriba le dicen, la manera para obtener por separado los tres componentes. ¿Quiere usted obtener los tres? Si solo fueran los sólidos, bien, esto estaría bien, pero necesitamos los tres. Y la evaporación únicamente me recoge el sólido, entonces el líquido se estaría perdiendo. Respuesta correcta, la B. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? No, No, profe. profe. Eso me gusta, muy bien. Si tienen alguna pregunta, no duden hacerla. La tercera dice, la 102 dice, el cáncer de cuello uterino en mujeres está asociado con el virus del papiloma humano. La detección del virus se realiza directamente sobre las células del cuello uterino debido a que el virus no circula por el torrente sanguíneo u otros fluidos corporales. Entonces, vamos rápidamente aquí a resaltar esto que me interesa que lo tengamos en cuenta. El virus no circula por el torrente sanguíneo u otros fluidos corporales. Como medida de prevención a este tipo de cáncer se han realizado campañas de vacunación, sobre todo en mujeres que no han iniciado su vida sexual, cuando la vacuna es más efectiva. Además de la vacunación, ¿qué otras medidas de prevención contra el cáncer de cuello uterino se deberían tomar en cuenta? Entonces aquí nos dicen, el virus no se transmite por la sangre u otros fluidos corporales. Listo, el virus se transmite por contacto entre el cuello uterino y el virus como tal. Entonces la idea va a ser, se transmite por contacto, el virus tiene que entrar en contacto con el cuello uterino. ¿Listo? Comúnmente nosotros sabemos, y eso sí es más cultura general, que el virus del papiloma humano, el hombre es portador, lo porta, y la mujer es la que sufre como tal la enfermedad. Entonces la mujer en su cuello uterino es la portadora, la paciente o la, ¿cómo dice? La que sufre la patología, la que presenta la enfermedad como tal. Listo. Entonces vamos a ver. No compartir elementos como cuchillas de afeitar o cepillos de diente. Las cuchillas de afeitar entran en contacto con la piel, ¿listo? O con la sangre tal vez, pero acá nos dicen que no se mueve por el torrente sanguíneo, entonces por ahí no se va a contagiar. O cepillos de dientes. ¿Qué fluido entra en contacto con un cepillo de dientes? La saliva, y ya ahí dice que u otros fluidos corporales. Entonces, ni por sangre, ni por saliva, ni por sudor se contagia el virus. Entonces descartamos esa. Aplicar espermicidas antes de mantener relaciones sexuales. El espermicida como tal lo que hace es destruir el espermatozoide que va en el semen del hombre, ¿listo? Pero no está en algún punto evitando el contacto entre el semen o el pene del hombre con el cuello uterino de la mujer. No está evitando el contacto, está evitando tal vez el embarazo porque el espermatozoide se destruye, pero el contacto no se está evitando. Listo, usar preservativos o condones durante la relación sexual. Ustedes ya saben que el condón como tal es una barrera de látex, una barrera polimérica. Listo, al ser una barrera polimérica, él como tal, ¿qué hace? Evita que haya contacto entre el interior y el exterior, entonces mantiene aislado el pene del cuello uterino. Esa sí podría ser una medida de protección, ¿listo? Porque esa sí me evita el contacto durante la relación sexual. Muy bien. La D, perdón. Ingerir pastillas anticonceptivas previo a la relación. Nuevamente las pastillas anticonceptivas evitan el embarazo. Sin embargo, no están evitando el contacto entre el pene y el cuello uterino. Entonces, mi idea para minimizar el virus del papiloma y por tanto el cáncer va a ser evitar el contacto entre esos dos órganos reproductores, el femenino con el masculino. Entonces, para evitar eso, lo recomendable sería usar una barrera de protección. ¿Qué barrera de protección? Los preservativos o condones durante la relación sexual. Respuesta 102, la C. ¿Listo, chicos? Esa sí estaba fácil, realmente fácil. ¿Hacer alguna pregunta? No. Muy bien.
103. En el siguiente modelo se presenta un proceso de reproducción en organismos. Nosotros sabemos que esto simplemente es, parto de una célula madre, divido el material genético y obtengo dos células hijas. ¿Listo? Tomemos una foto de la mamá. Aquí está la foto de la mamá. Tomemos una foto de la hija número 1. Esta. ¿Son igualitas o no son igualitas? Pregunto. Sí, profe, son igualitas. Gracias. Ahorita, la célula 2. Madre contra la célula 2. ¿Son parecidas o no son parecidas? Sí, son muy parecidas. Ah, bien. Entonces, ahora sí, con base en el modelo, ¿cómo será la consecuencia? ¿Cómo será la descendencia de los organismos que se reproducen mediante ese proceso? Veamos, la madre es exactamente igualita a las hijas. ¿Listo? Eso es la mitosis. La mitosis consiste en el proceso de división celular en el cual una célula madre da como resultado dos células hijas con el mismo material genético, el mismo fenotipo y el mismo genotipo de las células hijas. Bien. Ah, los organismos resultantes serán prácticamente idénticos al progenitor, muy bien. Prácticamente, ¿por qué esa palabra práctica? Porque puede sufrir algunas mutaciones el ADN, puede haber algunos cambios durante el proceso, pero pues serán casi idénticos, digamos que en un 99% iguales. B, todos los organismos resultantes serán diferentes unos de otros. Yo veo que las dos células hijas son igualitas, entonces descarto esta parte. C, la mitad de los organismos se parecerán al padre. Primero que todo, ¿dónde está el padre? Y la otra mitad la madre. ¿Ustedes ven que eso se hace reproducción sexual? ¿Se necesitan dos células para crear más? No. En este caso estamos hablando de reproducción asexual. A partir de una célula genero duplicados de la misma. No estoy presentando en este caso reproducción que requiera un padre o una madre. Falso. D. Algunos serán idénticos al progenitor, bien. Otros se parecerán en algunas características y otros serán diferentes, falso. Las dos células hijas van a ser idénticas, entonces descartado. Respuesta correcta la A. Los organismos resultantes serán prácticamente idénticos al organismo progenitor porque eso es el proceso de meiosis. De mitosis, perdón. La meiosis es en el cual de diploides tengo haploides, eso es otro proceso. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, profe. ¿Están entendiendo bien? Sí. ¿Listo? Díganme la verdad, ¿están totalmente entendidos hasta ahí? Listo. Bien. Entonces, antes de entrar a este tema que vamos a entrar a ver circuitos en serie, circuitos en paralelo, voltajes, ley de Ohm, ley de Kirchhoff, necesito que estén concentraditos, entonces vamos a tomarnos un descansito. Vayan, tómense un cafecito, disfruten de 7 minuticos de descanso y nos vemos a las 5 de la tarde aquí para continuar. ¿Listo? ¿Les parece? Yo mientras tanto voy duplicando la respuesta y quedo atento a ustedes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo, chicos. Entonces, como no tenemos preguntas, nos vemos, por favor, en 7 minutos a las 5 en punto. Disfruten su pequeño descanso. Ya regresamos.
Hola, hola chicos, muy buenas tardes de nuevo, bienvenidos sean nuevamente. Volvimos, ¿están todos ahí presentes? Sí, profe. Eso, Catalina ya confirmó, el resto están ahí, bien. Hola. Listo, espero que hayan ido por su cafecito, que se hayan puesto activos. Espero que el frío no los esté torturando. Y quitemos esta bufanda de aquí. Listo. Vamos a continuar con la presentación. Entonces, rápidamente vamos a evaluar esta pregunta. Listo. La 104 dice, se tienen tres resistencias idénticas, igualitas las tres, conectadas a una batería. Listo. A una batería. O sea, la misma batería siempre formando los circuitos mostrados en las figuras. Cuatro circuitos. El circuito en el que la corriente total alcanza su mayor valor. Listo, entonces, ¿qué me preguntan? La pregunta dice, ¿en cuál de los circuitos usted tiene la corriente máxima? Vamos a empezar a analizar esto, ustedes que son los expertos. ¿Ustedes conocen cómo se llama la ley o cómo funciona la corriente eléctrica en un circuito? ¿Cómo se llama la ley que relaciona la corriente y los componentes del circuito? ¿Cuáles son, por ejemplo? ¿No? ¿Ninguno? Entonces, lo primero que vamos a fijar aquí es que un circuito se puede componer o va a tener tres rutas de análisis o tres variables que yo puedo analizar. La primera la estoy dibujando en estos momentos. La primera es que fluye una corriente, entonces van a haber electrones que salen de una placa y empiezan a viajar por un sistema, empiezan a viajar por un conductor, entonces esos son cablecitos. Los electrones van viajando por donde el cable les indique. ¿Listo? Ese viaje de electrones pueden ser 100 electrones, 200, 300, muchos electrones. Ese viaje de electrones, esa cantidad de electrones que fluyen por un circuito, es lo que yo voy a llamar corriente eléctrica. Así como la corriente en un río, ustedes en un río tienen una corriente de agua, entonces ven una cantidad de agua moviéndose. En un sistema eléctrico, en un circuito, vamos a ver una cantidad de electrones moviéndose. Y eso es lo que vamos a llamar corriente eléctrica. ¿Listo? Se va a representar por la letra I, que también es como intensidad de corriente. ¿Listo? Después de eso, para que haya una corriente, para que imaginen, para que unos electrones que están ubicados aquí se decidan mover, va a haber una diferencia, o sea, ellos van a caer debido a que algo que se conoce como diferencia de potencial o diferencia de voltaje. ¿Qué es el voltaje? Es la energía que yo voy a aplicar a las placas, a estas placas que están aquí, es decir, la energía que voy a aplicar con la batería para que los electrones quieran moverse del punto A al punto B. Comúnmente se le dice diferencia porque hay un gradiente, pasan de un lugar de mayor energía a un lugar de menor energía, y eso hace que se genere el movimiento. Eso se llama voltaje. ¿Y comúnmente de qué depende? Depende de la pila o de la batería que yo tenga. ¿Listo? Voy a escribirlo mejor. Voltaje, y se representa con la letra B o la letra V para los que son más metódicos del español. ¿Listo? O la letra V. Ahora, resulta que los electrones van viajando por ahí por la vida felices, pero ellos comúnmente no van tan felices. Ellos cada cierto tiempo se encuentran con un obstáculo, porque nosotros los humanos usamos esa corriente eléctrica para hacer alguna función, por ejemplo, prender un computador, prender un bombillo, hacer funcionar un reloj, cualquier cosa que requiera una corriente eléctrica, yo le voy a poner algo para que funcione a través de eso, y ese algo va a ser una resistencia. ¿Por qué es una resistencia? Porque usted tiene el material conductor, los electrones van felices aquí como por entre un tobogán, pasando de un lugar a otro. ¿Listo? De un momento a otro se encuentran con un sistema que va a tomar esa energía eléctrica
y la va a convertir en otro tipo de energía. Por lo menos un bombillo lo convierte en energía eléctrica en energía lumínica. Y cuando hace eso, los electrones tienen que cambiar, tienen que realizar un trabajo, por tanto tienen que hacer una variación de energía. ¿Listo? Esa resistencia, por tanto, va a limitar el paso. Los electrones ahí tendrán que esforzarse en algo. Es como una carrera de obstáculos. Usted va corriendo y cuando se encuentra con una pared, usted la tiene que trepar y pasarla. Eso es una resistencia. Y pide el paso de los electrones. ¿Listo? Y esos tres son los que yo voy a tener relacionados siempre cuando yo hable de circuitos. Los tres básicos son voltaje, intensidad de corriente o corriente eléctrica y resistencias. ¿Listo? Y esos tres se relacionan mediante algo que se conoce como la ley de Ohm. ¿Alguien ha oído hablar de la famosa ley de Ohm? ¿La vieron en el colegio? Yo sé que la recuerdan. ¿Alguien recuerda la fórmula de la ley de Ohm? Futuros físicos y químicos y biólogos de la nación. ¿Alguien recuerda la ley de Ohm? O futuros médicos. Muy bien. La ley de Ohm es una parte muy importante de vivir. Y literalmente son las últimas tres letras de vivir. ¿Listo? VIR. Voltaje. El voltaje que corre, la energía que usted necesita para hacer correr los electrones, es igual a la intensidad de corriente que usted tenga, multiplicado por la resistencia con la cual se encuentra en el sistema. Esto es la famosa ley de Ohm para circuitos eléctricos. ¿En qué funciona? Si usted tiene una resistencia y conoce la resistencia que tiene su sistema eléctrico, conoce la intensidad de corriente que le está colocando y conoce el voltaje que está siendo sometido por la batería, usted puede calcular cualquier cosa sobre el sistema. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Ahora, eso es un sistema simple, eso es un circuito simple. Los circuitos que tenemos ahí no son circuitos simples, miren que están formados por tres resistencias. ¿Listo? Que de paso son iguales. El circuito número 1 se llama un circuito en serie. Y para estudiar circuitos, antes de conocer los circuitos, tenemos que estudiar algo que se llama resistencias totales o sumatoria de las resistencias. En ese caso, por ahí va a haber inmerso algo que se llama leyes de Kirchhoff. ¿Listo? Pero la vamos a estudiar más cuando lleguemos a circuitos en paralelo. La van a ver ahorita. ¿Qué es un circuito en serie? Cuando yo digo que algo está en serie, quiere decir que una cosa viene detrás de la otra. Así como cuando usted ve series en Netflix. Un capítulo viene después del otro, después del otro, después del otro. ¿Listo? Cada semana le lanzan un capítulo de la serie que usted está viendo. Entonces vienen como en línea. Entonces, ¿eso qué indica? Que usted desde la placa, desde la fuente de voltaje, manda electrones. Listo, genera una corriente eléctrica, manda electrones a través del conector. Eso quiere decir que el electrón se encuentra con una resistencia, ella sigue, el electrón la logra atravesar y sigue caminando, y se encuentra luego con otra resistencia. Sigue caminando, se encuentra con otra, sigue caminando, se encuentra con otra. Entonces, las resistencias que se encuentran en serie son aquellas en las cuales el electrón o la corriente eléctrica no ha tenido que desviarse por ningún camino para chocar con ellas. Todas se encuentran en el mismo camino. Si yo cogiera esto y lo pintara, lo voy a resaltar. Voy a coger este resaltador y voy a tratar, miren, el electrón subió por aquí, siguió. En ningún momento el electrón se desvió esa ruta. Entonces, cuando tengo esa ruta, se llama un circuito en serie. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros y concretos? ¿Qué pasa aquí? Que aquí también aplica la ley de Ohm, pero vamos a ver aquí qué problemita vamos a tener. Resulta, acontece que en este caso tengo las resistencias iguales. Entonces, cuando llega mi electrón aquí, la intensidad de corriente voy a borrar los electrones que están arriba y voy a cambiarlo simplemente por intensidad de corriente. La intensidad de corriente que está aquí, si aquí entran 100 electrones, acá salen 100. Entonces la intensidad de corriente 1 va a ser la misma, entonces yo le quito el número. La intensidad de corriente o la corriente que corre es la misma. Entran 100 aquí, salen 100 acá. Aquí entran 100,
Acá salen 100, por tanto la intensidad de corriente en todos los puntos es la misma. Entonces, intensidad es igual para todos los puntos. Intensidad 1 igual a intensidad 2 igual a intensidad N. Es la corriente la misma, eso ocurre en un circuito en serie. Pero ¿qué pasa? El voltaje que usted manda aquí, la fuerza que manda la batería, dice, mando el electrón con 100 unidades de fuerza. Ellos llegan aquí. Aquí resulta que el electrón dice, uy, yo me cansé pasando esta resistencia porque era muy fuerte. Entonces, el voltaje 1 que ingresa aquí es diferente del voltaje 2 que sale por acá. Entonces, el voltaje que requiere, o digamos, la cantidad de energía que el electrón invierte en pasar esa resistencia 1, depende del tipo de resistencia, si es más grande, si es más pequeña. Puede que R1 en este caso sea diferente a R2 y esta sea re fácil, pero la R2 es más difícil. La energía es diferente, entonces aquí sí. Cada voltaje, el del voltaje 1, voltaje para la resistencia 1 es 1 como tal. O sea, lo que va a gastar ahí en pasar esta. Luego va a gastar otro voltaje 2 en saltar esta. Luego otro voltaje 3 en saltar esta. Luego otro voltaje 4 en saltar esta. Pero ¿cuál es el detalle? Que todos estos voltajes, el 1, el 2, el 3, el 4, como vuelven a la misma fuente, siempre son iguales. Entonces, voltaje 1 o el voltaje total es igual a la sumatoria de los voltajes parciales, voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, y así. Entonces, voltaje total es igual a la sumatoria de los voltajes parciales del sistema. Eso es una ley para los circuitos en serie. Pero Esteban se está preguntando, ¿y eso a mí para qué me sirve? Ya vamos para allá. Usted conoce el voltaje que le mete al sistema y conoce cada uno de los voltajes que tenga ahí. Lo que usted va a querer determinar como tal en este sistema es una resistencia total. Entonces, ¿qué va a pasar? Si usted coge la ley de Beer, voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. ¿Sí o para qué? Entonces vamos a cambiarla. Voltaje total es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Y eso lo puede llevar usted hasta el voltaje que se le antoje, voltaje N. ¿Listo? Vamos a cambiar voltaje por estas unidades que me da la ley de Beer. Entonces, voltaje total va a ser igual a intensidad de corriente total, que ya no van a ver por qué no le pongo nada, por la resistencia total. La resistencia que fuera como si solo existiera una resistencia. Es igual a la intensidad de corriente por la resistencia 1, que será, voy a cambiarle la resistencia 1, ¿cuál va a ser? Esta resistencia de aquí. La resistencia 2, esta que tengo aquí, la 3 esta, y así cada una de las resistencias. Entonces tengo que es igual a voltaje 1 más intensidad de corriente por la resistencia 2 más intensidad de corriente por la resistencia 3 más, así hasta la intensidad de corriente por la resistencia que a mí se me antoje. ¿Qué tiene? Todas las, sí, miren lo que decíamos aquí, la intensidad de corriente que entra a un punto es igual en todo el sistema. Entonces todas las CIs que tengo en este caso son iguales. En esta ecuación que tengo aquí, todas las intensidades de corriente son la misma. Entonces, yo puedo sacar factor común, matemática simple. Intensidad igual a resistencia por la resistencia total es igual a I, que multiplica la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más la resistencia que a mí se me antoje. Listo. Ahora, si la intensidad de corriente se mantiene por todo el sistema, esta I que tengo aquí es la misma, entonces la intensidad de corriente va a ser la misma. Por tanto, yo simplemente puedo hacer esta belleza matemática. Esta I se me cancela con esta I, ¿cierto? Y me va a quedar que resistencia total del sistema es igual a R1 más R2 más R3, así hasta la resistencia que a mí se me antoje. O como lo encontramos en libros de élite, dice, resistencia total es igual a la sumatoria de las resistencias parciales del sistema. Y ahí tenemos cómo calcular la resistencia total para un circuito ubicado en serie. ¿Listo? ¿Cómo quedamos hasta ahí? Bien, ¿cierto? Chicos, bien. Entonces, para el circuito 1, la resistencia total va a ser igual a R1 más R2
más R3. Como las tres tus iguales van a ser igual a 3R, ¿cierto? Entonces aquí tengo resistencia 3R. Porque es la misma R, entonces R1 más R2 más R3 me va a dar 3 veces la misma R. Bien, salgo esa parte. Ahora, circuitos en paralelo. Circuitos. Listo. Aquí vamos a hacer obra de fe y vamos a desarrollar un sistema. Circuito en paralelo es el circuito 3, por ejemplo. ¿Qué tiene un circuito en paralelo? Usted tiene una fuente de voltaje, envía electrones, envía una intensidad de corriente, por tanto. ¿Y qué pasa? Resulta que en algún punto usted tiene algo que se conoce como un nodo. Es decir, es un lugar en el cual usted tiene conectados dos cablecitos. Entonces, resulta que a este cable usted decidió conectarle esta salida y esa va a dar a una resistencia. Pero aquí tiene otro y eso va a dar a otra resistencia. Si ven que ahorita no están conectadas en serie, que si yo hago un camino, cojo este marcador y hago un camino, por ejemplo, en este caso, arranco el voltaje, toco la primera resistencia y luego vuelvo a la fuente, eso sería una resistencia en serie, pero la otra yo no la puedo seguir por el mismo camino amarillo, ya está saliéndose de otro sistema, entonces ya me estoy quedando a mí ubicada en paralelo. Miren, esta resistencia amarilla está en paralelo con la resistencia verde. En este caso estoy teniendo un circuito en paralelo, ¿sí lo vieron? Ya eso es un circuito en paralelo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Me entendieron claramente que es un circuito en paralelo? Y ahorita les voy a explicar qué pasa en los nodos, en los puntos de conexión. Entonces, imagine que usted trae un río, o que hay un camino, como quiera verlo. Llega un punto, a este punto, donde por alguna razón usted tiene ya dos rutas. Listo. En ese punto, toda la intensidad de corriente que viene por aquí, digamos que son 100 electrones, usted ya simplemente, en este punto que es el que se conoce como nodo, usted va a tener que dividirlos. Una parte se va a ir para acá y otra parte tendrá que obligatoriamente irse por el mismo camino, porque usted no puede esperar que los 100 electrones escojan el mismo camino solo porque sí. ¿Listo? Entonces, acontece que una pequeña parte se va a ir para acá formando una intensidad de corriente. Si esta es la intensidad de corriente 1, esta va a ser la 2, y por acá una intensidad de corriente 3. No sé cuántos irá, no sé si será 70, 30, 50, 50, 40, 60, no sé. ¿Listo? Simplemente sé que al nodo entran 100 y cada uno de ellos va a tener una proporción. Entonces, ¿yo qué puedo decir aquí? Puedo decir intensidad de corriente que entra al nodo, es igual a la intensidad 2 más la intensidad 3. Entonces, esta ley que dice que la intensidad de corriente entrante es igual a la sumatoria de las corrientes de salida, esa ley se conoce como la ley de Kirchhoff. Ley de Kirchhoff. Creo que así se escribe. Me perdonarán mi ruso, pero creo que es Kirchhoff. Listo. Indica que la misma intensidad de corriente que entra a un punto es la misma que sale. Entonces, aquí en este nodo tenemos, entra una intensidad de corriente 1, sale una intensidad de corriente 2 y sale por acá una intensidad de corriente 3. ¿Qué quiere decir esto? Que en un circuito en paralelo las corrientes son diferentes. En el circuito en serie eran iguales, todas corrían por el mismo cable. Ahora, como tengo cables diferentes, las intensidades en cada punto son diferentes. ¿Listo? Eso es lo que voy a tener acá. Eso es lo que me indica para mi sistema en paralelo. Y entendimos de dónde viene la ley de Kirchhoff y por qué el nodo me bifurca a mí los caminos. ¿Cierto que sí? Entonces imaginen que más adelante usted sigue por este camino 2 y miren que nuevamente es como si estos sistemas pasaran por todo lado, giran y giran, pero en algún punto llegan a otro nodo donde se unifican y ahí vuelven a salir. ¿Listo? Entonces vuelven a unificarse y vuelven a salir. Entonces en este punto sería I3 más I2 son iguales a I4.
una corriente 4 que sería la corriente salida. ¿Listo? Y esa corriente salida es lo que llega a mi batería. Entonces, esta I4 va a ser igual a la corriente que sale. Eso sí es cierto. ¿Listo? Eso dicen las leyes de Kirchhoff y eso ocurre en un sistema en paralelo. ¿Hasta ahí vamos? ¿Me están captando la idea, chicos? Sí, profe. Listo. Espero que esto les quede claro porque esto es un recorderis de lo que vieron. Entonces, ahorita sí. Con base en eso, vamos a evaluar aquí. Voy a cambiar de color. Voy a cambiar de diapositiva, más vale. Para que les quede ese rewind recordatorio. Entonces, ustedes tienen su sistema en paralelo. ¿Ahora qué va a pasar? Vamos a tener acá otra connotación que es la que vamos a usar para obtener ese sistema. Ya vimos que las corrientes en un sistema en paralelo son diferentes, ¿listo? Entonces, en un circuito en paralelo. Ya vimos las leyes de Kirchhoff, entonces ya sabemos que el voltaje entrega por aquí, la intensidad de corriente se distribuye en este nodo, una pequeña parte va para la resistencia 1, otra para la resistencia 2 y ahí tengo, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa? Resulta que acontece que este voltaje se entrega aquí. Entonces, resulta que este voltaje viene por aquí. Y aquí sí viene el problema. El voltaje, como es una energía, yo no puedo decir justo en este punto la energía, en este caso el río, volvamos al río. Supongan que el río trae una energía, lo voy a dibujar con azul. El río trae una energía E. Cuando llega aquí, la energía tendría por qué dividirse, no simplemente he tomado 50 unidades por aquí, 50 unidades por el otro lado, pero la energía va a seguir fluyendo a través del río, es decir, el río no se va a detener, no va a cambiar su movimiento, nada, la energía sigue fluyendo. Lo que indica que en este caso el voltaje cuando llega aquí, el voltaje que entra al nodo es igual al voltaje que sale, entonces B1 es igual a B2, es igual a B3, B1 es igual a B2 y es igual a B3, en este caso los voltajes sí se mantienen, ¿listo? ¿Cuándo van a cambiar? Cuando entren en contacto con la resistencia. ¿Eso qué me quiere decir? Que cada resistencia va a gastar cierta energía para pasar los electrones. Entonces, de eso yo me voy a valer, de esto que tengo aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahorita, como son diferentes, cada uno va a gastar un voltaje, pero a la hora de volver a unirlos, resulta que ese voltaje debe ser igual. El voltaje que se envía debe ser el mismo voltaje que se recibe, entonces yo voy a tener voltaje total, permítanme acá, listo, acá, voy a tener que los voltajes son iguales, para todos los sistemas van a ser iguales, entonces siempre es como que la misma energía fluye a través de los cables, ¿listo? Ahora, ¿qué va a pasar? Aquí es donde yo me armo de la ley de Kirchhoff. ¿Qué me dice la ley de Kirchhoff? Me dice, la energía que usted manda al principio se ramifica por todo el sistema, entonces energía de salida va a ser igual a la energía que se vaya por el camino 1 más, perdón, la energía no, la intensidad de corriente que se vaya por el camino 1, la intensidad de corriente que vaya por el camino 2, va la intensidad de corriente que vaya por el camino 3, así hasta la cantidad de caminos que usted se le antoje. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Aquí al final, esa intensidad de corriente se tiene que volver a sumar y lo mismo que sale es lo mismo que entra. ¿Listo? Ahora, de la ley de Beer yo voy a sacar Beer, voy a despejar la intensidad, entonces me queda que intensidad de corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. Voy a reemplazar aquí, entonces voy a proceder a reemplazar aquí en esta ecuación. Entonces reemplazo voltaje de salida sobre la resistencia total, como si yo estuviera calculando una sola resistencia. Es igual al voltaje 1 sobre resistencia 1 más voltaje 2 sobre resistencia 2 más voltaje 3 sobre resistencia 3 más, así hasta llegar a un nivel n donde tendré el voltaje n sobre resistencia n. Pero ¿qué pasa aquí? Ustedes ya vieron la ley, dicen que todos los voltajes son iguales. Entonces ahí podemos sacar factor común. Entonces, ¿qué voy a decir? Voltaje salida sobre resistencia total es igual a voltaje total, ¿listo? Por 1 sobre la resistencia 1 más
1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 más 1 sobre la resistencia 4, así hasta la resistencia que a mí se me antoje. ¿Listo, chicos? Ahora, como está pensando aquí el compañero Cristian, muy bien. Si todos los voltajes son iguales, BS es igual a BT, por tanto, este se cancelaría con este, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí voy a hacer esto un poquito más pequeño para que me quepa en la misma diapositiva y vamos a dar la solución al sistema. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos y chicas? No duden en preguntar. Listo. Ahora, ¿qué tengo? Miren, esto me queda diagramado de la siguiente forma. Me va a decir, voy a colocarlo acá. 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así hasta la resistencia final. Entonces, ahora sí, ¿qué va a tener? Que 1 sobre la resistencia total es igual a la sumatoria de 1 sobre las resistencias parciales, es decir, los inversos de la resistencia. O si usted quiere hallar la resistencia total, ¿qué tiene que hacer? Este valor lo tiene que ahorita pasar hacia arriba, entonces lo tiene que dividir sobre 1, entonces le va a quedar 1 sobre la sumatoria de 1 sobre las resistencias parciales. Esa es la ley para calcular la resistencia total en un sistema ubicado en paralelo. ¿Hasta ahí una pregunta? ¿Quedamos claros? ¿Quedamos concretos? ¿Entendimos la parte? Espero que sí, ¿cierto que sí? ¿Entendieron? En esa parte me traté de pulir lo máximo que pude en explicarles de forma rápida, clara y sencilla cómo funcionan las leyes de Kirchhoff y cómo es que funcionan las corrientes eléctricas en un sistema. Entonces, corriente en circuito en serie, resistencia total igual a la sumatoria de las resistencias parciales. Esto ya sabemos qué es R1 más R2 más R3. Circuito en paralelo va a ser 1 sobre la resistencia total es igual a la sumatoria de 1 sobre las resistencias parciales. ¿Qué tiene esto de raro? Ustedes ya lo van a ver. Entonces, en serie es una suma. 1 más 1 más 1 más 1 les va a dar 4, 5, 6, siempre es aditivo. Pero en este caso, miren, entre más grande es R, entre más grande sea la resistencia, más pequeño va a ser el valor que estoy sumando. Entonces, entre más grande sea la resistencia parcial, entonces, cuando usted haya RT lo tiene que subir acá, entonces usted simplemente va a hacer un inverso. Entonces, entre más grande sea la resistencia, veámoslo aquí, voy a borrar esta parte y voy a escribirlo tal cual como es, entonces voy a escribir RT, pero entonces acá tengo que tener D, la sumatoria de, perdón, tengo que borrar todo esto, va a ser 1 sobre la sumatoria de 1 sobre Rx. Entonces, entre más tenga acá, este número de aquí va a ser pequeñito, va a ser un número relativamente, pues, mediano, significativo. Pero como estoy 1 dividiéndolo un valor, entre más grande sea esto, entre más grande sea este valor, más pequeño va a ser RT. Entonces, entre yo más resistencias tenga, más pequeña va a ser la resistencia total. Hagámoslo para el circuito 3. ¿Cómo nos quedará para el circuito 3? R total es igual a 1 sobre 1, como son la misma R, entonces me quedaría 1 sobre R más 1 sobre R más 1 sobre R. Eso me quedaría igual a mí de alguna forma. 1 sobre R más 1 sobre R más 1 sobre R me queda igual a 3 sobre R, ¿cierto? Y ahora sí, haciendo ley de la oreja, me va a quedar que RT es igual a 1 por R, 1 por 3 sobre 3. Si es la resistencia total del sistema, me queda R dividido 3, entonces acá, para la 1
Para el circuito 1 es 3 veces R. Para el circuito 3 es R dividido 3. ¿Listo? Entonces, ahora sí, con base en eso, ahorita sí tenemos otro tipo de, me quedaron macho estas líneas, tenemos otro tipo de circuitos, que son los circuitos que Catalina está viendo, que son los 2 y el 4. ¿Qué circuitos son los 2 y el 4? Miren, si construyo un lazo que una las resistencias, estas resistencias de aquí, perdón, me quedó muy clarito. Hay unas resistencias ubicadas en serie y unas resistencias ubicadas en paralelo. Entonces, resistencias en serie, estas de aquí. ¿Listo? Resistencias en serie pueden ser estas, por ejemplo, esta en serie y esta de acá también estaría en serie. Entonces, estas dos están en serie, pero estas están en paralelo. Entonces, en ese caso, cuando tengo resistencias en serie y en paralelo, que son los verdaderos circuitos con los que nos vamos a encontrar en la vida real, ese tipo de circuitos se llaman circuitos mixtos. Entonces, para un circuito mixto, vamos a trazarlo aquí. Permítanme que se me borró. Vemos otro tipo de circuito mixto. Mixto. ¿Qué es un circuito mixto? Formado por una parte de resistencia en paralelo y una parte de resistencia en serie. ¿Cómo halla usted la resistencia total? Fácil, no se va a complicar. Halle la resistencia en serie y súmele la resistencia en paralelo. Así de simple, entonces, por lo menos aquí, en 2. ¿Cuáles están ubicados? Usted va para 2, por ejemplo, lo voy a dejar solo para 2. Usted arranca por aquí. Lo primero con lo que se encuentra es con estos dos que están ubicados en paralelo, entonces usted, la resistencia total va a ser igual. Tiene 2, entonces, 1 sobre R más 1 sobre R, y esta será la resistencia en paralelo. Ahora, ¿con qué sigue adelante? Sigue y se encuentra con una resistencia 3, que es una resistencia ubicada en serie, entonces le suma R. ¿Sí ven? Entonces tiene una parte pequeña y una parte que se mantiene igual. Entonces, cuando usted tiene resistencias en serie y en paralelo en el mismo circuito, usted desarrolla las en paralelo, desarrolla luego las en serie y súmelas. Entonces, si vemos bien, en este caso, ya el simple hecho de usted tener una R, ya este tipo de resistencias tienen unos valores intermedios. No son tan altos como las resistencias en serie. Entonces, resistencia total en serie es la mayor. Luego siguen resistencias totales para los circuitos mixtos. Y por último, usted va a tener la resistencia más pequeña, la resistencia total que usted tiene para los circuitos en paralelo. ¿Listo? Entonces, con esta escala ya vamos a responder la pregunta. Hasta ahí, chicos, ¿me han entendido? Porque esta es la pregunta donde yo saco todo lo de circuito. Entonces, resistencia en serie es mayor que la resistencia de un circuito mixto y es mayor que la resistencia de un circuito en paralelo. Ahora sí, ¿en qué circuito fluye la corriente máxima? Volvemos a ver, V igual a I. Entonces yo simplemente voy a tener que voltaje total, que miren, como es la misma batería, va a ser el mismo para los 3 circuitos. 3 resistencias idénticas, entonces la resistencia total es igual a la corriente. Ahora sí, si quiero obtener la máxima intensidad de corriente, ¿qué debo obtener? Entonces debo obtener el máximo voltaje o la resistencia más pequeña. El voltaje, como es de una sola batería, el voltaje va a ser el mismo para las 3, entonces ya no voy a buscar el voltaje, entonces voy a buscar la resistencia más pequeña. ¿Cuál es la resistencia más pequeña de todos los circuitos? La resistencia más pequeña siempre va a ser la resistencia del circuito en paralelo. Entonces, resistencia mínima es igual a la resistencia del circuito en paralelo. ¿Listo? Y cuando tengo la resistencia mínima, en ese punto tengo la intensidad de corriente máxima. Bien, ¿cuál es el circuito en paralelo? El A es un circuito, el 1 es un circuito en serie, no es. El 2 es un circuito mixto, por tanto va a ser intermedio. El 4 es un circuito mixto. Y resulta que el 3 es un circuito 100% en paralelo. Respuesta correcta, la C. El C que es 100% en paralelo. Respuesta correcta, la C, el circuito 3, para la pregunta 104. ¿Hacer una pregunta, chicos?
Chicos, Joana, Esteban, Catalina, Alejandra, Mayerly, Jamie, No, ¿alguna profe. pregunta? ¿Entendido toda la parte? No, profe. ¿Les quedó clarito para cuando en el ITFE le pregunten algo de la ley de Ohm o la ley de Kirchhoff puedan comprender eso? Pregunten, si tienen alguna duda, no duden en hacer la pregunta y me comentan, ¿listo? Lo que me interesa es que ustedes entiendan de verdad eso, porque es un poquito largo y dispendioso, pero sé que lo lograron ver. Bueno, vamos a la 105. Para cocinar arroz, usualmente empleamos 200 gramos de agua con 50 gramos de aceite. Si calentamos el agua cuyo calor específico es de 1 caloría por grado centígrado, quiere decir que requiero 1 caloría para aumentar 1 grado centígrado, 1 gramo de agua hasta 50 grados y luego agregamos el aceite con calor específico 0.5. Miren que el aceite tiene un calor específico más pequeño, es decir que el aceite se va a calentar más rápido. Bien. Al cabo de un rato se encontrará una temperatura final de la mezcla porque entonces inicialmente tengo una temperatura del agua, tiene una temperatura inicial de 50 grados centígrados. ¿Listo? Ahora le agregamos aceite, le estamos agregando aceite. ¿Listo? Cuando yo los mezclo, miren que la cantidad de aceite es una cantidad muy pequeña, son apenas 50 gramos. Entonces, le estoy agregando una pequeña cantidad de aceite. El aceite que va a hacer, absorberme algo del calor que tiene el agua y finalmente él se va a calentar más rápido. Se absorbe calor y se calienta más rápido. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Entonces vamos a tener, ahorita sí, vamos a tener una temperatura final. Miren lo que dice aquí. Luego agregamos el aceite con un calor específico, 0.5, se calienta más rápido. Al cabo de un rato, es decir, estoy dejando pasar un tiempo, una delta de T. ¿Qué va a pasar? Ahora voy a tener el agua más el aceite absorbiendo calor. Van a estar a una temperatura 50, no porque ha pasado un tiempo, entonces va a seguir absorbiendo calor y va a estar posiblemente por encima. ¿Listo? Y el aceite que tiene, al tener un calor específico, él de manera muy rápida se va a igualar con el agua, de manera muy rápida va a llegar a 50 y va a seguir calentándose. Entonces yo esperaría que la temperatura final fuera mayor a 50 grados centígrados. No sé qué valor puede ser, nuevamente no me arriesgo a definir el valor, pero yo puedo ver que puede ser mayor de 50. Busquemos entre las respuestas cuál de ellos es mayor de 50. A, 30, B, 35, C, 25. De una vez, los tres primeros son menores a 50. Me está queriendo decir que cuando yo agrego el aceite, todos esos 2000 gramos de agua se me enfriaron. Falso, ellos no van a tender a enfriarse, van a mantenerse o aumentar la temperatura. ¿Listo? Miren, la única que es mayor de 50, la de 52 grados centígrados. Muy bien, respuesta a la 105, la D. ¿Listo? ¿Para qué me sirve esta ecuación? Miren, para nada, simplemente haciendo análisis lógico obtengo rápidamente la respuesta. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, muy bien. Listo. Ya después de eso volvemos nuevamente a circuitos con la 106. La 106 dice, un mecanismo eléctrico tiene un circuito de dos resistencias, por las cuales fluye la corriente como se muestra en la figura 1. Este sistema en la figura 1 es un sistema o un circuito en serie. Listo. Hasta ahí estamos bien. Entonces, al ser en serie, la resistencia total va a ser igual a R1 más R2. Eso ya lo sabemos, ¿cierto que sí? Listo, hasta ahí estamos bien y muy bien. Listo. Entonces, la fuente de voltaje, miren que sale de la placa positiva, llegan a la placa negativa. Entonces, aquí viene la pregunta que Camilo se está haciendo. Muy bien. ¿Por qué salen de la placa positiva y por qué veo que la resistencia tiene esos vectores, o ya tiene esas líneas? Vamos a conocer ustedes recuerdan los metales, entonces veamos que los metales eran partículas cargadas por un núcleo y ellas simplemente tenían electrones ahí volando, viviendo libre en el sistema. Cuando usted le aplica esto
Listo, y acá tiene otra placa de otro metal. Cuando usted conecta esto a una batería y le aplica una diferencia de potencial, resulta que acontece que los electrones que estén en la placa positiva, ellos por naturaleza, estos electrones que están aquí, van a tender a salirse. A la hora de irse un electrón, pues se va una carga negativa. Cuando se va una carga negativa, esta placa va a quedar cargada positivamente. ¿Listo? La placa que se carga positivamente se conoce como cátodo. ¿Listo? Y ahora los electrones van a viajar a través del sistema, van a migrar, entonces aquí tendrá un electrón negativo, viaja, llega hasta aquí, otro electrón negativo y le llega a la placa. Esta placa que estaba neutra, ahora va a recibir un electrón de más. Ese electrón de más va a cargar esta placa negativamente, entonces va a llamar ánodo. Va a quedar cargada la placa negativamente. ¿Y ese electrón a dónde va a pasar? Pues esa placa ni corta ni perezosa la sube aquí. La sube nuevamente a la batería. Viaja a través del cable, llega a la batería nuevamente y ella vuelve y la impulsa hacia la placa. Por eso siempre va de la placa positiva a la placa negativa. Siempre los electrones van a ir de la placa positiva a la placa negativa. Entonces miremos. En el circuito se incluye una resistencia adicional conectada como se muestra en la figura 2. Figura 2, circuito en paralelo. Entonces, resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia, el inverso de la resistencia 1 más 1 sobre el inverso de la resistencia 2. Fácil, ya no lo aprendimos. Pero ahora veamos cómo funciona esto. De aquí va a salir un electrón, va a llegar aquí, va a tener una intensidad de corriente, y cuando llegue a este nodo, ¿qué va a pasar? Pues esa intensidad de corriente se va a dividir, una parte va a ir para acá, que usted no sabe cuánto va a ser, y otra parte va a ir para acá, ¿cierto? Va a bajar por aquí, va a seguir por aquí, y acá se van a volver a tropezar, y van a unificarse en este nodo, y van a salir por aquí, hasta llegar acá a la intensidad, ¿cierto? Esa es la parte que habíamos visto hasta ahí. Con base en eso, vamos ahorita sí a responder la pregunta. Después de ver todos esos rayones, vamos a ver. Recuerden ustedes, la intensidad de corriente sale por aquí, pasa por aquí, se divide en dos, una parte va por aquí, otra parte va por acá abajo, y vuelve a unificarse. Teniendo en cuenta la resistencia adicional, ¿cuál de los siguientes diagramas indica la dirección de la corriente en cada resistencia? Es decir, la dirección de las flechas. Veámoslo. Miren que las flechas van en sentido contrario. De un momento a otro parece que se invirtieron. Van girando hacia acá. Del lado negativo al lado positivo. Y este sistema me dice que no, va de positivo a negativo. No voy a cambiar eso, entonces falso. B, nuevamente giran en el sentido que no debe ser de negativo a positivo. Falso. La C, miren, otra vez vamos en el sentido que no debe. Falso. Y entonces nos queda únicamente la D. Miremos la D. Sale el positivo, está bien, aquí está bien la intensidad de corriente, llega a un nodo, una parte se va para acá, que aquí está, y otra parte se va para abajo, aquí está. Respuesta correcta, la D para la 106. ¿Cierto, chicos, que ya lográbamos ver esos flujos de electrones corriendo por el sistema? Fácil, rápido y sencillo. ¿Alguna preguntita? No, muy bien. Sigamos con la 107. La 107 a la 109 nos dice: una planta de purificación de agua para cultivos de hortalizas va a instalarse en una vereda. La planta funciona de la siguiente manera. Un sistema de bombeo transporta agua desde la quebrada cercana a un tanque de recolección donde se regula su caudal. El agua se dirige hacia la torre de aireación donde se oxigena. El agua pasa a un dispositivo coagulante donde la adición de alumbre permite que los sólidos que lleva el agua se acumulen en grumos y se decanten. Vamos a dibujar esto, entonces arranquemos. Primero tengo un agua con un río, que viene del río. El agua lo primero es que a través de un sistema de bombeo se pasa a un tanque de recolección. Después del tanque, yo la llevo a una torre que se llama torre de aireación. En esa torre yo le introduzco oxígeno para que el oxígeno mate las bacterias principalmente, o mate a cualquier microorganismo anaerobio que haya por ahí. Listo. La oxígeno, después de eso, dice que la paso a un coagulante, a un sistema de coagulación. ¿Listo? Ahí, ¿qué hago yo?
Por un lado saco el agua, por un lado saco el líquido y por otro tengo los sólidos, los cuales flotan y esos son los que desecho del sistema. Listo. El agua pasa a un tanque poco profundo. Listo, pasa a un sistema, a un tanquecito poco profundo, donde ya va caminando y le da luz. ¿Listo? Luz ultravioleta, que eso simplemente mata microorganismos, los destruye. Listo, y elimina una parte de bacterias presente. Finalmente, se adiciona el hongo, o sea, finalmente al agua que tengo por acá, es agua líquida, llega un nuevo pozo, y aquí le adiciono un hongo. ¿Listo? Un hongo, el cual detiene el crecimiento de algunos hongos dañinos para las hortalizas. Ah, bueno, ese hongo es un hongo que me mata hongos, entonces él elimina hongos. Listo, pero dañinos para las hortalizas, eso es lo que voy a hacer. Ahora sí, con la implementación de este sistema se espera mejorar la calidad de las hortalizas cultivadas y así aumentar los ingresos del cultivo. Muy bien. Permítanme, para que no perdamos el diagrama, vamos nuevamente a hacer lo que siempre hago, copiar la gráfica. A esta le voy a quitar. Listo. Ahora sí, después de haber hecho ese diagramita y de tener claro lo que va a pasar, vamos a ver. Esta de aquí dice, 107. Los operarios de la planta piensan que no deben adicionar demasiada alumbre al agua. Esto recordemos que la alumbre está en esta etapa. Justo aquí es el coagulante, aquí le adiciono alumbre. Porque entonces el alumbre se agrega a los sólidos y me ayuda a separarlos. ¿Listo? Entonces dicen los operarios que no deben agregar demasiada alumbre al agua. Porque después de cierta cantidad, los residuos sólidos decantados no pueden aumentar. Ah, listo. Usted llega a un máximo y a partir de ahí no pueden pasar. ¿Listo? Pues ya todos se decantaron sin importar la cantidad de alumbre que adicione. Ah, listo. Entonces, nuevamente, variables que voy a medir. Alumbre adicionado versus, en este caso va a ser sólidos o coagulantes o partículas que flotan. ¿Listo? Entonces, veamos. Alumbre adicionado, alumbre adicionado, alumbre adicionado, alumbre adicionado. Residuos sólidos decantados, residuos sólidos. Ah, listo. Todos tienen los ejes donde deben estar. Analicemos la gráfica A. A medida que usted aumente la cantidad de alumbre, va a aumentar la cantidad de sólidos. Y es una línea que sigue una tendencia recta. Es decir, que en este caso usted, entre más alumbre adicione, más sólidos va a decantar. Y aquí claramente en el sistema dice, porque después de cierta cantidad, los residuos sólidos decantados no pueden aumentar. Es decir, que ellos no van a tender al infinito, en algún punto van a volverse constantes. Y esta gráfica, al tender al infinito, no está representando ese comportamiento. La B menos, porque la dice que entre más alumbre usted adicione, menos sólidos va a tener. Pues en ese caso no está funcionando el acueducto. La D, miren, la D dice, para cualquier concentración de alumbre, los sólidos son constantes. Esto tampoco pasa. Y miremos la C. La C nos dice, llega un punto en el cual llega un máximo, y de ahí para arriba, sí, cualquier cantidad de alumbre que usted adicione, los sólidos van a ser casi los mismos. Y a partir de aquí es una constante. ¿Listo? Hay un aumento, adición alumbre hasta que llega un punto máximo donde ya satura el sistema y a partir de aquí va a ser constante la cantidad de sólidos. Respuesta correcta, efectivamente, la C. Entonces tenemos, hasta ahí entendimos, para la 107 la respuesta correcta es la C. ¿Entendido, chicos, por qué? Chicos, Sí, profe. me encanta que estén tan participativos hoy, muy bien. Ahora, 108. ¿Qué efecto positivo deja para el medio ambiente y los cultivos alrededor del hongo y sus alrededores, el empleo del hongo? ¿Qué hongo? El que estoy adicionando aquí. Este hongo que estoy adicionando aquí, que mata los hongos que me lastiman las hortalizas. ¿Listo? Entonces estoy colocando un hongo que me mata las hortalizas. Ese es el que me preguntan. ¿Qué beneficio va a tener ahí? A, ¿permite la activación de agentes fertilizantes? No, él está matando hongos que matan hortalizas. No está diciendo que me va a aumentar la fertilidad de las hortalizas. Falso. ¿Se favorece el crecimiento de las plantas? No, en ningún momento él es un nutriente para las plantas.
Él solo le quita un hongo que le está matando, ¿listo? Pero no me garantiza que la planta se vaya a alimentar bien o que la planta crezca saludable, tampoco. Evita la fumigación con químicos contaminantes. Ah, ya estoy matando los hongos, por tanto yo no necesito usar compuestos químicos antifúngicos. Esa sí sería viable, ¿listo? D, ayuda a descontaminar el agua, falso, porque si no la adicionaríamos desde el principio el proceso de potabilización, falso. Respuesta correcta la 108, la C. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Muy bien, yo sé que van bien, esto es fácil para ustedes. Vamos con la 109. En el proceso de descontaminación del agua se usa luz ultravioleta para eliminar una parte de las bacterias. ¿Por qué el proceso debe realizarse en un tanque poco profundo? Ah, bueno, pues eso es lógica, ¿no? Tengo un tanque muy profundo, aquí me llega la luz. Pero la luz me va a llegar acá al fondo, por ejemplo. No, porque ya ataca y llega hasta cierto punto. E igual, es como cuando usted ha nadado en una piscina muy profunda, ¿cierto? Usted entre más profundo, menos luz ve. Es porque la luz tampoco va a poder atravesar hasta el fondo de la piscina. Y por eso se requiere que el tanque sea profundo, sea poco profundo, así, para que la luz ingrese y se irradia en toda la superficie. Entonces, porque permite que haya menor caudal del agua, falso. El caudal del agua es la cantidad de materia o la cantidad de agua que paso por tiempo. B, porque se forman menos grumos del material sólido, falso, eso se hace allá arriba cuando yo lo coagulo y eso depende de la cantidad de lumbre, ya lo vimos en la pregunta 107, ahí no me van a engañar. C, porque el agua adquiere menor densidad, falso, el agua en ningún momento le estoy aumentando o quitando masa o agregando algún sistema. Entonces no estoy cambiando la densidad, falso. D, porque hay mayor exposición del agua a la luz, vean, mayor superficie de contacto, mayor exposición. Respuesta correcta, la D. 109, la D. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Muy bien. Esa pregunta me la hacían la semana pasada, ¿cierto que eran ustedes o no eran ustedes? ¿Alguna pregunta? Chicos, hola, ¿cómo Profe, están? ¿cuál dijo que era la respuesta? ¿De quién? De la De la- 109. Ajá. De la 109, la D, de dedo. Ah, ya. Gracias. Listo. Para esta, fue el anterior grupo que me hizo una pregunta que me decía, un paracaidista abre su paracaídas como se muestra en la siguiente figura. Listo, ahí está. Paracaídas, cuerdas del paracaídas, paracaidista. Pasado un tiempo, el conjunto paracaídas y paracaidista, miren, el conjunto, es decir, los dos hitos, conjunto paracaídas, paracaidista, desciende a velocidad constante. Entonces, voy a coger el conjunto paracaídas, paracaidista y los voy a volver un punto. Sobre ese punto que está actuando, la masa y el peso. La masa y la gravedad es lo que indica que es un peso. ¿Eso hasta dónde me lo está llevando? Pues al paracaidista hacia abajo. ¿Listo? Cuando usted no abre el paracaídas, usted ve en pura berraca porque el peso no lo detiene nadie. Cuando abre el paracaídas, mire, usted extiende una superficie. ¿Listo? ¿Qué pasa con esa superficie? Pues que hay otra sustancia que es el aire. El aire pega aquí y el aire que intenta ir para arriba ya no puede porque se encuentra atrapado en el paracaídas, ¿cierto? Y al quedarse atrapado, pues, ese paracaídas hace fuerza resultante hacia arriba. Listo. Entonces, esa fuerza que usted lo ala hacia arriba es la que evita que usted caiga como piedra, ¿listo? Porque el paracaídas se abre y ahorita está, una fuerza está empujando de abajo hacia arriba y está chocando contra la tela y lo va a guiar en sentido contrario. Entonces, para que usted descienda a velocidad constante, ya recordamos que a velocidad constante, ¿qué pasa? Velocidad constante, usted tiene que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. ¿En Y qué está pasando? Perdón, ¿en X qué está pasando? ¿En X tengo algo? No tengo nada. Entonces, por eso ni siquiera dibujé ese sistema. Entonces, en el sistema de sumatoria de fuerzas igual a X no pasa nada. Pero ¿en Y qué está pasando? En Y sí hay un problemita. Tengo que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a una fuerza que va hacia arriba, que la voy a llamar simplemente F, menos el peso, eso es igual a 0, por tanto, la fuerza que va hacia arriba es igual al peso que usted está teniendo en el sistema, es decir, la fuerza que lo está empujando hacia arriba es igual al peso de su sistema, tomando en cuenta que ese punto es el paracaídas, más el paracaidista, más todo lo que implica el sistema, el arnés y todo eso, entonces hay una fuerza contraria a él, vamos a ver qué.
Pasado un tiempo desciende a velocidad constante. Teniendo otra información anterior, ¿qué fuerza externa, además del peso, debe actuar sobre el conjunto paracaidista? ¿Paracaidistas para qué? Desciende a velocidad constante. A, la presión del aire. La presión, como tal indica, es la fuerza que hace el aire sobre un sistema. Si vemos, el aire está, la presión comúnmente es la fuerza que se hace sobre algo. La presión comúnmente es algo que aplasta. Entonces la presión se está realizando sobre la parte externa del paracaídas. Entonces la presión no me está ayudando. Si la presión del aire gana, el paracaídas se me cierra y voy hacia abajo. Entonces descartado. Ahora miremos la resistencia del aire. ¿El aire qué está haciendo? El aire está, en este caso, está siendo presionado hacia abajo por el paracaídas. Y miren, hay una fuerza que va hacia arriba. ¿Y esa fuerza que se debe? Al aire. Hay una cantidad de aire debajo del paracaídas que está siendo presionado contra el paracaídas. Y eso hace que esta fuerza, que es la fuerza del aire, sea la que me esté igualando el peso del paracaidista. Entonces, es la fuerza del aire. Es la fuerza que está oponiendo el aire al movimiento. Entonces, cuando yo hago una oposición a un movimiento, ¿cómo se llama eso? Se llama resistencia. Entonces, muy bien. Resistencia del aire. Muy bien. C. La tensión ejercida por las cuerdas. Miren que la tensión ejercida por las cuerdas, aquí están mis cuerditas, aquí está mi paracaidista y aquí está mi paracaídas. ¿Listo? Esta tensión de aquí está siendo ejercida ahí, ¿listo? Entonces, la tensión, miren que sigue estando en el conjunto paracaídas, paracaidista. Entonces, este conjunto y esas tensiones las tengo aquí agrupadas en ese punto. En ese punto estoy teniendo el sistema paracaídas, paracaidista y todo lo que le incluya. Cuerdas, arnés, manómetros, todo lo que él tenga incluido, va ahí. Entonces, eso no lo voy a tomar en cuenta. Y de la fuerza normal que actúa sobre el paracaidista. Nuevamente les recuerdo, la fuerza normal solo actúa cuando tengo dos superficies en contacto. Miren, aquí el peso va hacia abajo y la normal irá hacia arriba, porque hay dos superficies en contacto. El paracaidista está en contacto con algo, ¿no? El paracaidista va cayendo y alrededor de él solo hay aire. Por tanto, no puedo establecer una fuerza normal que actúe sobre él. Entonces, respuesta correcta, la B. Para la 110, la respuesta correcta es la B, la resistencia del viento, que es igual a la fuerza de resistencia del viento está actuando en ese sistema. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Listo? ¿Cómo van? Bien, profe. Listo, chicos. Hasta ahí quedamos claros. Solo nos faltan unas pocas preguntitas para terminar. Pero esas ya las resolvemos mañana en un momentico y entramos a desarrollar el solucionario que ustedes presentaron el viernes. ¿Listo? El viernes o el sábado, si no mal me acuerdo. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Listo, ya nos faltan poquitas. Ustedes repásenlas y me preguntan cualquiera de estas, ¿listo? Son fáciles, son rápidas y son sencillas. No hay problema, mañana las terminamos y quedamos perfectos. Permítanme, siendo las 6 en punto, voy a proceder a detener la grabación. ¿Listo?